Esdras 3:4. Esdras 3. Llegó el mes séptimo y los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Entonces el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Y Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos se pusieron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Aun temerosos de la gente del país, dispusieron el altar en su lugar y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número requerido de holocaustos diarios según lo establecido para cada día, además del holocausto perpetuo, de los previstos en los novilunios y en las solemnidades consagradas al Señor, y de todos los que se ofrecían voluntariamente al Señor. Comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor el día primero del mes séptimo, aunque todavía no se habían construido los cimientos del santuario del Señor. Dieron plata a los canteros y obreros, así como comida, bebida y aceite a los de Sidón y Tiro, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, haciendo uso de la autorización que les había concedido Ciro, el rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios de Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, y el resto de sus hermanos sacerdotes y levitas, junto con todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron a trabajar y asignaron a los levitas mayores de 20 años la dirección de la obra del templo del Señor. Josué, con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, todos juntos se ofrecieron a dirigir los trabajadores de la obra del templo del Señor, así como los hijos de Genadad, con sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles construyeron los cimientos del santuario del Señor, los sacerdotes revestidos y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, se alzaron para alabar al Señor como lo había dispuesto David, rey de Israel. Cantaron alabando y dando gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo profería gritos de alabanza al Señor con motivo de la construcción de los cimientos del templo del Señor. Entonces, cuando se pusieron los cimientos de este templo delante de sus ojos, muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia ancianos que habían visto el primer templo empezaron a llorar con grandes gemidos mientras otros gritaban de alegría, de modo que la gente no distinguía las voces de alegría de las de llanto, pues el pueblo entonaba himnos de alabanza y el estrépito se escuchaba desde muy lejos. Esdras 4. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los hijos del destierro edificaban un santuario al Señor, Dios de Israel, se dirigieron a Zorobabel y a los cabezas de familia diciéndoles: «Dejadnos que lo construyamos juntos, pues como vosotros, también nosotros buscamos a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí». Zorobabel, Josué y el resto de los cabezas de familia de Israel le respondieron: «La edificación del templo de nuestro Dios no es tarea vuestra y nuestra, sino que lo edificamos al Señor Dios de Israel nosotros solos, como nos lo mandó el rey Ciro de Persia». Y sucedió que la gente del país desanimaba al pueblo de Judá y los disuadían de construir. Además, durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, sobornaron a consejeros para hacerles fracasar en sus proyectos. Al principio del reinado de Jerjes, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, y en tiempos de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y el resto de sus consejeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba escrita con caracteres arameos y en lengua aramea. El prefecto Rehum y el escriba Simsai escribieron a Artajerjes una carta sobre Jerusalén en los siguientes términos: «El prefecto Rehum, el escriba Simsai y el resto de sus consejeros, jueces y gobernantes, magistrados de Persia, Erec, Babilonia, Susa, que es Elam, y las demás naciones que deportó el eminente y famoso Asnapar y las asentó en las ciudades de Samaria y en las demás regiones al otro lado del río, etc. He aquí una copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, de tus siervos, los hombres que están al otro lado del río, etc.
El rey ha de saber que los judíos que subieron desde ti hacia nosotros se han dirigido a Jerusalén, ciudad rebelde y perversa, y la están edificando, reforzando sus muros y afianzando sus cimientos. En consecuencia, el rey ha de saber que si se edifica esta ciudad y se refuerzan sus muros, ya no pagarán tributos, impuestos ni aranceles, y al final será perjudicial para los mismos reyes. Nosotros, puesto que recibimos la sal del palacio y no nos conviene ver cómo se lesionan los intereses del rey, hemos decidido enviar al rey esta información para que se investiguen los libros de la historia de tus padres. Por lo que encuentres en esos libros de historia sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y dañina para los reyes y las provincias, y que en ella se han fraguado insurrecciones desde la antigüedad. Por eso fue destruida esa ciudad. Nosotros hacemos saber al rey que si se edifica esa ciudad y se refuerzan sus muros, ya no tendrás posesiones al otro lado del río. El rey envió su mensaje al prefecto Rehum y al escriba Simsai y al resto de sus consejeros que habitaban en Samaria y en las demás regiones al otro lado del río. Paz, etc. La carta que nos enviasteis fue cuidadosamente leída en mi presencia, y atendiendo a mis órdenes se investigó y se comprobó que esa ciudad se viene sublevando contra los reyes desde la antigüedad y que en ella se han fraguado rebeliones e insurrecciones, pues hubo en Jerusalén unos reyes muy poderosos que dominaban toda la región que está al otro lado del río, a quienes pagaban tributos, impuestos y aranceles. Por lo tanto, ordenad a esos hombres que se detengan y que no se edifique su ciudad mientras yo no lo autorice. Poned interés, no seáis negligentes en el cumplimiento de esta orden, no vaya a ser que se incremente el daño y perjudique a los reyes. En cuanto se leyó un ejemplar de la carta del rey Artajerjes ante el prefecto Rehum, el escriba Simsai y sus consejeros, se dirigieron rápidamente hacia Jerusalén en Judá para detener las obras violentamente y por la fuerza. Entonces separaron las obras del templo de Dios en Jerusalén y permanecieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Proverbios 14, 18, 35. Los ingenuos tienen por herencia la necedad, y los cautos serán coronados de saber. Los perversos se postran ante los buenos y los malvados ante las puertas del justo. El pobre es odiado incluso por su prójimo, pero muchos son los amigos del rico. Quien desprecia a su prójimo es un pecador, pero quien se apiada de los pobres es bienaventurado. ¿Acaso no yerran los que fabrican el mal? En cambio, bondad y fidelidad fabrican el bien. En todo trabajo hay ganancia, pero en la charlatanería solo indigencia. Corona de sabios es su riqueza. Entretenimiento de necios la estupidez. Testigo fiel salva vidas, el falso difunde embustes. La fortaleza del fuerte se encuentra en el temor del Señor, y será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente de vida para escapar de los lazos de muerte. Un pueblo numeroso hace honorable al rey, y población escasa arruina al príncipe. El tardo a la ira es rico en imprudencia, y el impaciente eminente en necedad. Un corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia es caries de los huesos. Quien oprime al débil injuria a su hacedor, pero quien se apiada del pobre lo honra. El malvado es derribado por su propia maldad, pero el justo encuentra refugio en su integridad. La sabiduría reposa en corazón inteligente, pero entre necios, ¿acaso es reconocida? La justicia enaltece a las gentes, pero su falta es una carencia para la nación. El rey se complace en los súbditos inteligentes, pero se enoja con los desvergonzados. Hechos 19, 11, 40. Dios obraba por manos de Pablo milagros nada corrientes, de manera que hasta los pañuelos y las ropas que habían tocado su cuerpo aplicados a los enfermos hacían desaparecer las dolencias y expulsaban los espíritus malignos. Algunos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre quienes tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por ese Jesús que Pablo predica». Hacían estos 7 hijos de un tal Esceva, de la aristocracia sacerdotal judía, pero el espíritu maligno les replicó: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, abalanzándose sobre ellos, dominó a unos y otros y pudo con todos, de tal forma que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso se enteraron de esto. El temor se apoderó de todos y fue ensalzado en nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían para confesar y manifestar sus prácticas supersticiosas.
Bastantes de los que cultivaban la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y resultó ser de 50.000 monedas de plata, y así la palabra del Señor se propagaba con fuerza y se robustecía. Después de esto tuvo Pablo la inspiración de ir a Jerusalén a través de Macedonia y Acaya, y decía: después de ir allí debo ver también Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, y él permaneció algún tiempo en Asia. Se produjo en aquella ocasión un alboroto no pequeño contra el camino, pues cierto platero llamado Demetrio, que fabricaba reproducciones en plata del templo de Artemisa y proporcionaba a los orfebres abundantes ganancias, después de reunir a estos y a los que eran del mismo oficio, dijo: amigos, sabéis que nuestro bienestar viene de este trabajo, y estáis viendo y oyendo que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha apartado a mucha gente convenciéndoles de que no son dioses los que se fabrican con las manos. Con esto no solo hay peligro de que caiga en descrédito nuestra profesión, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y vaya a ser despojada de su majestad aquella a quien toda Asia y la tierra entera veneran. Al oír esto comenzaron a gritar llenos de furia: ¡grande es la Artemisa de los Efesios! La ciudad se llenó de confusión y todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando a los macedonios Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Este quiso presentarse al pueblo, pero los discípulos no se lo permitieron, e incluso algunos asiarcas que eran amigos enviaron a rogarle que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Estaba la asamblea confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Hicieron salir entonces a Alejandro de entre la multitud, empujado por los judíos. Alejandro pidió silencio con la mano para dar explicaciones a la gente, pero cuando supieron que era judío, todos a la vez gritaron durante 2 horas: «¡Grande es la Artemisa de los Efesios!». Cuando el magistrado calmó a la turba, dijo: «Efesios, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Como esto es indiscutible, conviene que estéis tranquilos y no hagáis nada precipitadamente, pues habéis traído a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfemos contra nuestra diosa. Si Demetrio y los orfebres que están con él tienen queja contra alguno, audiencias y procónsules hay. Que presenten sus acusaciones unos y otros. Y si pretendéis algo más, debe resolverse en asamblea legal, porque corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, al no haber ninguna causa por la que podamos justificar este tumulto». Dicho esto, hizo disolver la asamblea.